Una de las cosas que más debemos ayudar a que se multipliquen, que crezcan, son las pequeñas empresas. Y hoy vamos a hablar de lo que aquí en la Argentina se llama pyme. Son los pequeños emprendimientos. Puede ser tener una fábrica de empanadas. Hay gente que empezó fabricando, un chico acá de la iglesia, no tenía trabajo y empezó a fabricar alfajores de maicena. Alguien le dijo cuál era el dulce de leche que tenía que ir. Lo empezó a hacer en la casa, hasta que empezó en las cajas, y los vecinos, el consorcio, le dicen, no, acá basta, esto es un edificio de departamento. Así que se tuvo que alquilar un lugar, no de la nada, del ingenio, de lo que la abuela le había enseñado, llegó a tener 3, 4, 5 empleados y una venta. A eso le llamamos pyme, pequeñas empresas que terminan siendo grandes empresas. Y nos visita hoy Julián González, que es un especialista en dar buenos consejos a las pymes o a las pequeñas y medianas empresas, pensando que hay muchos que están viendo el programa desde otros países, no necesariamente de la Argentina. Julián, bienvenido al programa, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias primero por ese recibimiento, muy linda introducción. Así que bueno, acá estamos para dar consejos a aquellos que están emprendiendo y tienen su empresa en movimiento, a ver si los podemos ayudar con algún consejo o alguna de mis experiencias. Claro, entonces estoy seguro, Julián, que hay más de un televidente que tiene algún emprendimiento. Así que yo voy a dar el teléfono y usted escríbame y dígame, yo fabrico empanadas, yo muelo café, qué sé yo. Yo tengo 4 caballos y aro el campo de mi vecino. Miles, millones de emprendimientos. Gracias a Dios que la gente encara. 1127770000 es para Argentina. Para fuera de la Argentina, más 549 1127770000. Julián, la pregunta del millón. ¿Tuviste alguna vez una pyme? Sí, nací casi en una pyme. Vengo de familia empresaria. Bueno, lo estábamos hablando, ¿no? Afuera del aire. Soy hijo de inmigrante. Él arrancó de cero y, bueno, empecé desde muy chico en lo que es la empresa familiar. Primero ligado al mundo textil, después al mundo gastronómico y siempre fui, bueno, observando desde el detrás de escena y en el día a día de qué se trata tener un negocio, ese esfuerzo de la empresa familiar, Sí. el tener el objetivo, el sueño de crecer. Después, obviamente, empecé a tener la incertidumbre de querer estudiar. Así, yo soy de la ciudad de Mar del Plata. Me vine a estudiar a Buenos Aires con el sueño de ir al mundo corporativo, trabajar en la empresa, en la gran empresa, en la multinacional. Es así que lo logré, pero las vueltas de la vida hicieron que vuelva al mundo de la pequeña y mediana empresa por ese ánimo de querer tener mi emprendimiento, querer ser independiente. Sí. La gran diferencia de lo que te diferencia del mundo corporativo. El mundo corporativo, obviamente, perteneces a una gran corporación, sos parte de un gran sistema, pero creo que, por eso después vamos a hablar en parte del libro, el que en su ADN lleva eso de ser emprendedor, querer ser empresario pyme, hay algo que lo moviliza un poco más allá. Prefiere ser cabeza de ratón y no cola de león. O sueña con ser cabeza de león y sabe que hay un gran recorrido, pero le gusta esforzarse para lograr tener sus propios beneficios, y así es que volví después al mundo pyme, tuve mis emprendimientos gastronómicos y demás, y hoy soy director en una consultora que no dejamos de ser una pyme. Claro, claro. ¿Y cómo era el negocio de tu papá gastronómico en Mar del Plata? Mira, primero, lo que más recuerdo es el negocio textil. Él se dedicó muchísimo tiempo, a lo textil cuando llegó a la Argentina, y es así que de chiquito me empecé a involucrar, me empecé a meter y empecé a conocer de qué se trataba. Y obviamente es que empecé a aprender de a poquito lo que es la gestión de un negocio, desde lo que es la administración, los recursos humanos y cómo poder vender.
Después yo me empecé a volcar también porque él bifurcó y se fue al mundo gastronómico, y de más grande me empecé a trabajar en el mundo gastronómico y me empecé a enamorar también de ese mundo, y todo eso es lo que a mí me terminó dando experiencia, además de mis estudios. Después me dediqué a la docencia, hoy doy conferencias por toda Latinoamérica, es lo que me dio ese background para ser consultor de empresas también y asesorar empresarios pymes. Ahora, espero que esté saliendo bien el sonido de mi micrófono. A ver, está bien. Bueno, póngame pantalla entonces, porque estoy hablando yo. Una de las experiencias es fundirse. ¿Te fundiste alguna vez? No, por suerte no, pero sí... Pegó en el palo. Pero sí pegó en el palo, sí me he equivocado, sí he pasado noches sin dormir, sí he pasado muchas noches sin dormir, pero por suerte nunca me fundí. Yo tuve una pyme, ¿no? Yo aprendí a trabajar desde muy chico con una pyme de mi papá. Mi papá tenía un negocio de venta de insumos para oficinas, y le pedían mucho esténciles. Vos ni sabés qué es un esténcil. Pero no había fotocopiadora, y entonces para hacer una copia o hacer un catálogo se utilizaban el mimeógrafo, un aparato que se le daba a Manica. ¿Vos lo viste alguna vez, Fabián? Y a eso se le ponía un papel donde se grababa lo que uno quería producir, y eso era el esténcil. Mi papá vio el negocio, empezó a fabricar y trabajábamos toda la familia. De 8 o 9 años trabajaba. Mi mamá también trabajaba, y hacíamos trabajar a otras personas, y a mi papá le iba más o menos bien. Después tuve una fábrica de cubiertos, y la primera vez que tuve que pagar una quincena no dormí, porque la gente cree que ser dueño de una empresa, estar a cargo, tiene la vaca atada, no tiene problema. No, ni sabe lo que es pensar en que uno le tiene que pagar el sueldo a una cierta cantidad de personas. Vamos a hablar de eso. Espero que el programa le traiga mucho aliento y entusiasmo y esperanza a todos aquellos que tienen su pyme. Y bueno, hagan preguntas si quieren. Yo voy a tratar de empezar ya mismo con Julián. ¿Qué consejos le darías a una pyme en este momento del mundo? Bien, pero antes de responder, sí, a mí siempre que hablo de pymes, porque muchas veces me invitan a la televisión, voy a los medios o doy conferencias, a mí me gusta enmarcarlo, sí, para seguir explicándole al que está del otro lado de qué hablamos cuando hablamos de las pymes y la importancia que tiene la empresa pyme, y para que también se sienta la responsabilidad que tiene el que está del otro lado, que tiene su empresa. Por ejemplo, en la Argentina, 9 de cada 10 empresas registradas son pymes. Es un número que sorprende. 9 de cada 10 empresas registradas son pymes. 7 de cada 10 personas que tienen trabajo se los da el sector pyme. Entonces, vos cuando sacás la cuenta, si decís 9 de cada 10 empresas registradas de lo privado son pymes, 7 de cada 10 personas que trabajamos pertenecemos al mundo pyme, no es muy difícil darse cuenta que cuál es el motor de cada país. El mundo pyme. Entonces, por eso la importancia, ¿no?, de cuidar este sector, y de que el que está del otro lado sepa que, ahora vamos a hablar en el transcurso de la entrevista, más allá de la cantidad de adversidades que tienen en el día a día, que no dejan de ser el motor de cada país. Sí. Son los grandes protagonistas, pero no, y los que terminan dando trabajo, los que pagan esa quincena y demás, son los protagonistas y los responsables de sacar adelante los países. Bueno, me obligás a que te pregunte, ¿y son los gerentes, los dueños, especialmente los dueños, ¿no?, de las pymes, de estas pequeñas empresas, se sienten apreciados, se sienten valorados, dada la tremenda importancia que tienen? Para nada, eso es lo peor de todo. Mirá, nosotros tenemos, con mi socio tengo un libro, se llama ADN Pyme, y damos por la Argentina, y muchas veces salimos también a Latinoamérica, pero damos giras por el interior del país en las cuales damos conferencias. Invitamos a todos los empresarios. Y lo que al fin y al cabo buscamos, más allá de entregarles herramientas, es levantarles ese ánimo y reconocerlos. El empresario tiene que ser reconocido, porque es la persona que se levanta todos los días cuando lee el diario y le cambiaron la política de juego.
tiene que agrandar a su equipo, la tiene difícil. Navega en un mar de incertidumbres tremendo. Y la incertidumbre es el peor enemigo que puede tener el hombre. Entonces, en ese mar de incertidumbre sigue apostando. Es ese empresario que muchas veces lo castigan y aparte está mal vista la palabra empresario. A muchos no le ven, el empresario está... y hay que, cuando hablamos de empresario, hay que identificar de qué empresarios hablamos, porque con los que yo hago consultoría o los que yo conozco son esas personas que se levantan a la mañana, quizás no se van de vacaciones porque le tienen que pagar el sueldo a las personas, quieren crecer y no pueden obtener el crédito, entonces no se sienten reconocidas y lamentablemente eso es lo que muchas veces los desalienta, pero por suerte, como me gusta decir, son locos lindos y a pesar de todo siguen apostando, o seguimos apostando, mejor dicho. Sí, sí. Bueno, ¿y qué consejo le darías? Bueno, primero no se desalienten, están en todos lados difíciles y bueno, y son el gran motor, pero olvidándonos de lo externo. Estos consejos que voy a dar es olvidémonos de lo externo, no hablemos de política, no hablemos de la macro, vamos a hablar de la empresa puertas adentro. Sí. El consejo siempre que le doy al empresario es que empiece a gestionar su negocio a partir de información. Mira, nosotros cuando hacemos consultoría tenemos un modelo de trabajo en el cual decimos que un negocio es como una torta. Vos lo tenés que pensar como una torta. Una torta que se divide en 3 porciones. Una porción en la que habla sobre la estrategia, que por lo general es en lo que el empresario es muy bueno. Porque si vos contaste el ejemplo del muchacho o la muchacha que empezó a hacer alfajores. Sí. Empezó a tener una estrategia, chico grande fue una estrategia y empezó a pensar un modelo de negocio, que fue empezar a vender alfajores primero de 1, después de a 6, empaquetarlos, crecer, se movilizó, empezó a venderlos, enviarlos y demás. En su ADN, estimo, o la mayoría son grandes vendedores, tienen ese arte de vender o entender cómo crecer. De eso hablo cuando hablo de estrategia. Otra porción de la torta te habla de lo que es la organización interna. El famoso organigrama, las responsabilidades, el rol que ocupa cada uno, el líder, si delega, no delega, lo que sería recursos humanos. Y otra porción de la torta es la de los indicadores de gestión, los números. ¿Cómo estás patrimonialmente hablando, económico y financieramente? Porque por lo general las problemáticas que tienen todos los empresarios son comunes, más allá del rubro. La mayoría te dice, llego a fin de mes y no sé cuánto gano. Ese es 8 de cada 10 empresarios no saben cuánto ganan a fin de mes. Entonces, decir, ¿cómo estás llevando? Es como manejar un auto sin el velocímetro o sin la aguja de la nafta. Vos vas a la ruta y no sabes a qué velocidad vas. Sí. No sé si tenés nafta o no. Bueno, lo mismo le pasa por lo general al empresario. No sabe si gana o si pierde. No sabe que factura, pero no sabe dónde está la plata. Llega el viernes y dice, trabajé toda la semana un montón, pero siento que no hice nada. No sé realmente qué vendo porque entra en un automático y no tiene una propuesta de valor que lo haga diferente al competidor, entonces se empieza a competir por precio. Entonces, te seguiría enumerando problemáticas del empresario, pero lo que siempre recomiendo es, primero, analizar su negocio, ese modelo, esas 3 porciones, y entender que tienen que estar las 3 equilibradas. Un modelo de negocios, una empresa, no está bien equilibrada si es una porción muy grande y otra muy chiquita, que por lo general es lo que sucede. Entonces, el empresario está obligado a empezar a capacitarse y a entender qué es lo que sucede en su negocio, para poder contratar y a poder hablar de otra manera con su contador, entender qué recursos tiene que tomar, y con la información va a lograr tener más poder, va a poder manejar mejor su negocio. Sí, me llama la atención, Julián, de que no mencionaste el rubro personal, es decir, conocimiento de las expertise, es una palabra en inglés, de las capacidades de el personal que tiene. No dijiste nada sobre el grupo humano. Es una de las 3 porciones. Ah, sí. Estrategia, recursos humanos, sí, e indicadores de gestión. Okay. En recursos humanos, sí, es donde vas a invertir el tiempo y vas a trabajar en lo que es la organización del equipo. Y ahí vas a ver, desde si tenés por analizar, y yo siempre le pregunto al empresario, vos tenés un organigrama, ¿qué es un organigrama? Que cada uno tenga claro el lugar que ocupa en la empresa, qué responsabilidad tiene, sabe lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer, a quién responde, no responde, y así empezar a cuidar de otra manera a todas las personas que tenés adentro de tu equipo. Porque alguien me dijo una vez, mirá, yo trabajé en multinacionales, me pagaban bien, pero me sentía un número. Y ahora estoy trabajando en una empresa más pequeña, pero con un diálogo muy, muy fluido con
los dueños, me siento más valorado, me dijo. Pero tiene que ver también con el tamaño, porque vos tenés mucho más acceso Claro. a los dueños o a los mandos medios. Sí. Pero qué error termina sucediendo en las empresas que están desorganizadas. Que en una te sentís un número, está claro. En una pequeña o mediana empresa, el inconveniente es por lo general no sos un número, sos un pulpo. ¿Qué hace el pulpo? Multifunciones, haces de todo. Y eso también termina desgastando a las personas. Pero por supuesto, adentro de una pequeña o mediana empresa, el rol es mucho más protagónico que en una grande. Claro, claro. En la grande abunda el proceso. Y si vos te vas o yo me voy, al otro día abren las puertas y no pasa nada. Ujú. En cambio, en una pequeña o mediana empresa, si cualquiera de nosotros dos se va, y al otro día lo van a afectar, o por lo menos nos van a llamar para preguntarnos la clave, ¿no? La Sí. clave del banco. Soy Sebastián de Rosario. En Italia el 90% de las empresas son pymes. Así empezó Fiat y Ferrari. Y hoy son multinacionales muy importantes. Mira, la semana pasada estuve en Brasil Ajá. dándole una conferencia a Fiat Argentina. Fiat justamente. Argentina en Brasil. Sí, porque llevaron a todas las concesionarias a Brasil, Ah, a mira. todos los responsables de concesionarias. ¿Alguna playa, algún buen hotel? Sí, nosotros fuimos a hablar, no lo pudimos disfrutar igual. ¿Y qué le dijiste? No, mira, bueno, uno de los grandes desafíos que tienen las concesionarias, que no dejan Sí. de ser una pyme, ¿no? Sí. Pertenecen a una gran empresa. Hoy el gran desafío es la experiencia del cliente, la calidad de servicio. Y tengo la suerte de ser capacitador y ser muy reconocido por capacitar un modelo que aprendí en Disney y con mi socio lo traducimos al mundo latino, al mundo empresario latinoamericano, y somos referentes en lo que es capacitación en las empresas de calidad de servicio. Y hoy todos quieren y saben que la diferencia la van a empezar a marcar respecto a la experiencia y cómo atiendan al cliente. Ujú. Qué interesante, ¿eh? Aquí en Argentina había una fábrica argentina de telas engomadas. En una época en que se usaba mucho la tela engomada para los pilotos, para las lonas. FATE terminó fabricando Las cubiertas. cubiertas. Es una multinacional. Y así muchas empresas argentinas empezaron de una manera muy, muy modesta y se fueron desarrollando, ¿no? Sí. Mira, nosotros cuando hacemos consultoría, siempre vienen los clientes y tienen vergüenza muchas veces. Decir, yo no sé si estoy para hacer consultoría, contratar a alguien que me asesore y me venga a decir qué tengo que hacer. Nosotros siempre decimos, vos para hacer consultoría no importa el tamaño de tu negocio, importa el tamaño de tu sueño. Ajá. ¿A dónde querés llegar? Y así hemos tenido un montón de clientes que quizás arrancaron con una sucursal y hoy tienen 14 franquicias. Pero lo que te moviliza es ese sueño, hacia dónde, la visión que tenés y hacia dónde querés ir. Después es parte del recorrido, obviamente. Mucho trabajo, ¿no? Vamos a poner en la pantalla la tapa del libro que escribió Julián, para que todos aquellos que quieran leerlo bien puedan adquirir, seguramente Mercado Libre lo pone usted y sale, ¿no? Está en Mercado Libre. ADN Pyme. Lo escribiste con Jonathan Lloyd. Con Jonathan Lloyd y yo soy el coautor, es así. Ajá. Pero la letra es más grande, ¿no te molesta eso? No, yo estoy como coautor colaborador. Es un honor ya estar en la tapa. ya es un honor estar Sí. en la etapa. Ahora vos dijiste, hablaste de, fuiste a enseñar con mejorar la calidad del servicio, la atención al cliente. Claro, en una concesionaria, ¿no le podrías dar a los bancos atención al cliente? ¿Alguna vez te pidió algún banco? Un montón, capacitamos muchísimos rubros en lo que es calidad de servicio. ¿Le podés decir a los gerentes de banco que los clientes no nos gusta el servicio telefónico? Un montón de cosas tenemos para decirle a los bancos. ¿Sabes lo que sucede? ¿Qué calidad de servicio? ¿O cuál es hoy dónde pone el foco la calidad de servicio? En el cliente. El Sí. famoso poner el cliente en el centro. Sí. Que vos pienses en el beneficio exclusivo del cliente. Por ende, vos lo que hagas tiene que ser en beneficio del cliente. Y hay muchísimos rubros que no se están dando cuenta o están llegando tarde. Pero como
Ya, es famosa la frase en el mundo de los negocios que cada negocio, cada modelo de negocio tiene un Uber dando vueltas. Después, un Uber. ¿Qué quiere decir? Y como viste el modelo de negocios del taxi, le llegó un Uber, y tarde o temprano lo va a terminar reemplazando. Sí. Y no fue responsabilidad del Uber. No. Fue por la culpa de los taxis. Sí. No tengo nada contra los taxis. No. Pero empezaron a dar un día el servicio que te dan los bancos. Sí. Se dio cuenta Uber que había una gran falencia, que las personas no nos gustaba tomarnos el taxi porque te atendían y te fumaban adentro, se enojaban con vos, te paseaban, los autos estaban destrozados. Vino Uber y que dijo, en el mundo lo empezó a reemplazar. Hoy el taxi empezó a levantar otra vez la vara. Sí. Espectacular, nos volvemos a tomar taxi, no hay problema. Al banco le sucede lo mismo. Entonces, lo que se tiene que cuidar el banco es que lo van a empezar a ver otro tipo de modelos de negocios similares al banco, como ya existen bancos online que los van a empezar a reemplazar. El banco se tiene que dar cuenta y todos los rubros, por eso el cliente, como es cada vez más exigente, las marcas lo saben y por eso están obligadas a capacitarlos. ¿Y gobiernos? ¿Te pidieron ayuda algún gobierno? Sí. De ciudad o de provincia, ¿no? Sí, y los gobiernos muchos de Centroamérica, y vos lo ves en localidades turísticas que están haciendo mucho énfasis y se están capacitando mucho en calidad de servicio, en la atención al cliente. De hecho, una ciudad del sur, un proyecto muy lindo que tuvimos, nos invitó la Cámara de Comercio de Villa La Angostura a trabajar con distintos empresarios. Pero ¿qué pasaba? Claro, los empezamos a convocar y el empresario por lo general no se toma el tiempo para capacitarse. No tiene tiempo, no puede dejar el negocio, así la mayoría. Pero muchos apostaron y fueron, creyeron en la Cámara de Comercio y los empezamos a capacitar. Y fue un programa de un año. Y bueno, es como cambiaron muchísimo su realidad. Empezaron a apostar porque empezaron a mejorar indicadores de gestión, calidad de la atención. Y eso le hace bien porque contagia después en la ciudad. Y a vos cuando vas a una localidad, a cualquier ciudad, ¿cómo te gusta que te atiendan? Que te atiendan bien. Sí. Y de esa manera volvés. Si te atienden mal, te echan. Sí, eso sucede no solamente en una ciudad turística, sucede, por ejemplo, en un restaurante. Bueno, muchísimo menor escala, claro. Vos llegás, si te atienden mal, no volvés. Independientemente del precio de la comida o de la calidad de la comida. Capaz que si el precio es bueno y la calidad es excelente, pero si no te atendieron bien, no te da ganas de volver. La atención al cliente es central en esto, ¿no? A mí, como me gusta decir, y entiendo que la calidad de servicio o la atención al cliente, ese modo que tienen muchas personas de esa vocación de servicio es algo que está en extinción para colmo. Entonces por eso las empresas hoy ponen tanto énfasis, porque sabe que ya no viene innato en muchas personas. A ver, explícame eso. Que antes el mozo del restaurante era más atento, tenía una actitud más familiar con el comensal. Quizás tiene que ver con la educación, quizás porque haya cambiado la educación desde muy pequeños, hayan cambiado las prioridades, porque esto viene desde la casa también, sí, ¿no? Vienen las personas. Pero cada vez lo notamos más nosotros al evaluar la calidad de atención de distintos rubros o la demanda de capacitación que hay, o como clientes, cada vez que entras a clientes, cada vez en menos lugares te hacen sentir como en tu casa, te atienden bien, con esa calidez que antes quizás era mucho más común encontrar. Tiene que ver con el cansancio de las personas, tiene que ver que estamos en una actualidad en la que el dinero no alcanza o estás muchísimo más nervioso por un montón de cosas y la trasladas a tu día a día de trabajo, y puede ser, pero lo que no quita que eso es un arma de doble filo, porque hace que si vos llegás de mal humor porque no te están yendo bien las cosas y atendés de mal humor, ¿qué va a pasar? Es un círculo vicioso, te va a ir cada vez peor. Alguien pregunta, ¿existe algún gobierno político partidario que en su gestión proteja las pymes? ¿Se puede saber cuál cree usted que es desde Río Negro? Nos pregunta esto Alexis. ¿Hay diferencia entre cómo distintos gobiernos tratan a las pymes o todos son más o menos lo mismo? A ver, a nivel nacional, sí, entiendo que hace años se las está desprotegiendo, sin importar bandera política. Sí, sí. De hecho, la palabra pyme, a nosotros nos empezaron a convocar mucho, a mí y a mis socios nos empezaron a convocar mucho a medios de televisión a partir del gobierno de Macri, porque fue cuando se puso
empezó a nombrarse la palabra pyme como que cerraban pymes. Pero, a ver, ni el gobierno de Macri, ni el anterior, ni este actual es el primer responsable. Son todos responsables de lo que hoy sucede. Sí, como te puedo decir otra cosa, hay iniciativas provinciales o municipales que son interesantes, que invitan, apuestan a llevar a capacitadores, a hacer eventos y demás para capacitar a los empresarios, y hay pequeñas localidades que hoy están empezando a jugársela de alguna manera en bajar impuestos o hacerlo más fácil para empezar a emprender. Son pocas, tendría que ser contagioso. No, hoy no hay ningún gobierno que se destaque, ni hablar nacional, menos que ayude al empresario. Al contrario. Hablando con un empresario en ese gobierno que acaba de mencionar Julián, dice, che, ayúdennos, le dijo al secretario de Comercio. Mirá, dice, no fabriquen más, importá. Esa fue la respuesta. Le estaba queriendo decir, cerrá la empresa con los contactos que tenés para vender, traés de China, no tenés problema de fabricación y vendés más. Esa fue la respuesta de alguien que estaba en el gobierno. No sé si representa el espíritu de todo el gobierno, quizás fue algo muy personal. Lo que le estaba diciendo es, vas a dejar sin trabajo un montón de gente, no te haga problema, el asunto es que ganés vos plata. Mirá, a mí siempre me gusta pensarlo de esta manera, cuando hablo con empresarios y se enojan y dicen no nos entienden. ¿Cómo te van a entender si los que nos gobiernan nunca firmaron un cheque? Nunca pagaron una quincena. Nada, nunca tuvieron un dolor de cabeza por pagar un sueldo. O nunca tuvieron que evaluar. O pago sueldos o me voy de vacaciones. No saben de qué se trata levantar la persiana todos los días con todas las adversidades. Y eso te gobiernan y eso toman decisiones por vos. Por eso el terreno es complicado. Emilio de Entre Ríos dice, sería bueno que vayan a capacitar a los hospitales, a los centros de salud. Entiendo detrás de este mensaje de Emilio que no hay una buena atención en los hospitales. Pero antes de darle la palabra a Julián, hay gente que está ganando una miseria a la que le hemos exigido en la pandemia un extra esfuerzo y no se le ha retribuido. Voy a segmentar la respuesta para no generalizar. Dale. Yo te dije que trabajo con un modelo basado en Disney y de hecho capacito empresarios en Orlando. Y allá tenemos un socio que es capacitador y el rubro a partir de la pandemia, durante la pandemia y ahora que más está solicitando capacitarse en calidad de servicio, por ejemplo, en un país como Estados Unidos, es el rubro salud. Porque entiende el diferencial que marca, ¿no? Agregando una mejor calidad de servicio. Estados Unidos, otra realidad. Otra realidad. Lo traemos acá, a nuestra realidad argentina. Lo que vos dijiste, los tenemos que aplaudir. Tendríamos que ir y en vez de pretender muchas veces que nos atiendan con una sonrisa, nosotros ir a contagiarle una sonrisa a ellos y darles un abrazo. Por la realidad y por cómo se los trata. Aparte fueron héroes. Sí. Tuvieron 2 años que fueron héroes. Y para colmo los maltrataban. Sí. Para colmo los maltrataban. Y se tenía que salir a rebelar. Porque, a ver, muchas veces sí, desde la sociedad alguno lo podía juzgar. Viste que en el edificio se decía en su momento, vive alguien que trabaja en un hospital, no lo quiero, me puede contagiar. Pero bueno, siempre hay esos casos. Sí. Pero tendría que haber tenido una protección mucho más fuerte del gobierno. Si desde ahí no se los cuida, lo que vos decís, los salarios son muy bajos, le estamos pidiendo, ¿no? Le estamos exigiendo de más, me parece. Pero lo que no quita que estaría buenísimo, ¿no? Que sea contagioso. Pero ahora, vos le dirías a un empleado de un hospital o de cualquier empresa, vos tenés que tratar bien al cliente, no importa si te paguen bien, si te paguen en términos, si estés contento, si aprecien. ¿Se le puede decir algo así a una persona? Vuelvo a separar.
me voy del mundo de la salud. Sí. Me voy del mundo de la salud porque eso es hiper delicado, no soy especialista, no conozco y mucho más delicado. Y aparte, entiendo que trabajan con otro propósito. Entonces ahí no podría opinar. En el mundo empresario, sí lo que diría es, mirá, no caigas en el círculo vicioso. Si vos no empezás a cambiar la calidad de atención, te va a ir cada vez peor. Perfecto, después cuando trabajás con los recursos, y eso se tiene que derramar de arriba para abajo también, tiene que ser contagioso. Y por supuesto, después existe esa realidad que la persona te dice, ¿qué querés? Que atienda bien, pero no cobro a fin de mes. Y que atienda bien, pero si me maltratan. Ok, la calidad de servicio, cuando vos la empezás a practicar y la empezás a entrenar y contagiar, lo interesante que tiene es que no solo te nutre y no solo se contagia para lo laboral, sino te hace bien en lo personal. ¿Cuál es el punto de partida de empezar a capacitar en calidad de servicio? Y creo que vos hablas mucho de esto también. Lo interesante es que a las personas nos hace bien hacer bien. ¿A quién no le hace bien hacer bien? Te hace bien. Claro. Dice el texto de la Biblia, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Es mucho más gratificante el dar que el recibir. Bueno, entonces, de hecho, muchas veces cuando instalamos este propósito decimos que sea mezquino. No pienses en el negocio. Si no te pagan, no te pagan. Vamos a buscar tendrás otra oportunidad, pero hacelo por vos. Hacé bien. Si lo que te va a venir te va a hacer sentir mejor. Y hasta seguramente atendiendo bien te va a venir a ver a alguien quizás y dice, che, vos sabés que te quiero para mi negocio. Y te vas a sentir mejor vos y vas a llegar a tu casa de mejor humor vos. Porque es contagioso. No es solo la calidad de servicio o el querer generar una experiencia diferente en la persona, contagiar una sonrisa, lo practicás en el trabajo. Después lo llevas a tu casa, con tus amigos, a las reuniones. Me deja que te cuente una historia que viví aquí yo. Dale, obvio. En el año 89 la situación era muy difícil, la hiperinflación, tanto con el gobierno de Alfonsín como con el gobierno de Menem cuando empezó. La gente recuerda el 1-1 del 91 en adelante, pero el año 89 y 90 fueron muy difíciles, también bajo el gobierno de Menem. Nosotros hicimos un comedor para la comunidad. Y un día yo vine y vi gente atendiendo o sirviendo la comida a la gente pobre que venía de una manera no amorosa. Lo vi. Porque vos, en una situación así, tenés el cucharón que sirve el guiso, es un elemento de servicio, pero también es un elemento de poder para aquel que viene con el plato y vos le decís, tomá, párate. Vi eso, y me puso mal. Yo llamé a todos y les dije, esto lo digo yo, no lo incluyo a Julián porque es mi invitado y no quiero obligarlo, pero estoy seguro que va a estar de acuerdo conmigo. A cada persona que servís, imagínate que es el Señor Jesús. Es un pobre, es un chico, es un indigente. Imagínate que esa persona es el Señor Jesús. ¿Cómo la servirías? Epa. Sonrisa. Bueno, así tenemos que servir a los demás. Pero claro, era una tarea social, no era difícil motivarla. Pero para un empleado no se puede utilizar esa motivación de tipo espiritual, me entiendo yo, ¿no es cierto? 100%. Pero no es así. Serví, olvídate, en el caso este de mencionar a Jesús, serví como si estuvieras sirviendo a tu mamá, a tu hermano. Como te gustaría que te sirvan a vos. Bueno, eso es palabra de Jesús. Acaba de decir la palabra de Jesús. Háganle a los demás lo que quieren que los demás le hagan a uno. El sistema impositivo de Argentina es asfixiante para cualquier empresa. Si cada empleado se pagaría sus impuestos para su futura jubilación, el sistema sería diferente. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién baja los impuestos? Buenas noches. Es muy triste ver el destrato
y ninguneo a los adultos mayores, ya sea en PAMI o en el ANSES o en muchos otros lugares. Deberían no solo prepararse en cómo atender a las personas, sino también aprender a desarrollar la empatía y recordar que ellos algún día también llegarán a viejos. Silvia de Entre Ríos. Mirá, te puedo contar, creo que por eso a mí me gusta mencionar la educación. Sí. Yo cuando entreno equipos de vendedores, siempre, bueno, utilizo herramientas, distintos ejercicios y demás, y cada vez me encuentro más con personas de Venezuela. Sí. Y yo siempre lo digo en chiste, y en una de las últimas capacitaciones encontré a 2 hermanos de Venezuela muy simpáticos. Y yo siempre les digo, bueno, ustedes chicos los primeros 20 minutos, en chiste se los digo, los primeros 20 minutos ustedes se van a aburrir, porque voy a contar cosas, o voy a enseñar cosas que ustedes ya las tienen innatas. El resto sí van a aprender, pero lo primero ustedes son diferentes, y se los hago saber. Pero viste que tienen una calidez diferente, tienen vocación de servicio. Es así que cada vez que yo me cruzo con alguien de Venezuela les pregunto, ¿por qué son así? ¿Por qué no nacés así? Es una cultura. Vos te instruís. Y de tanto hablarlo, de tanto preguntarlo y tanto relacionarme, me dijeron, ¿sabes lo que sucede ahora? Vamos a dejar de ser así. ¿Cómo van a dejar de ser así? Sí. Porque en el colegio ya no lo van a enseñar más. ¿Cómo es eso? Ellos me explicaron que desde muy chiquitos a ellos les enseñaban en el colegio, desde dar una presentación oral ante el público, cómo tratar a las personas mayores, cómo tratar a tu familia, cómo relacionarte, la vocación de servicio, la calidad de atención al cliente, ¿no? Que cliente no es aquella persona que tiene a comprar, el cliente estamos hablando, llamémoslo un amigo, tu familia, ¿no? Alguien con el quien vos tenés relación. Ellos los educaron siempre desde muy chicos en eso. Entonces tenemos un mensaje que dice, y sí, a los adultos no nos tratan como nos tienen que tratar, y está clarísimo, pero tiene que ver mucho también con la educación que recibimos. Sí, sí, la educación es central, ¿no? Cuando yo me crié, soy viejo, ¿no? Ya todo el mundo lo sabe. Me acuerdo que el maestro de 5º grado venía desde Mercedes, vivía en Mercedes, que es una ciudad a unos 100 kilómetros de Buenos Aires. Se tomaba el tren 6 de la mañana, bajaba en la estación Liniers y después se acercaba a la escuela, a la vuelta de mi casa. Venía caminando y la gente se paraba para saludarlo. Señor maestro, el tipo, como si fuera un doctor, era maestro de 5º grado. Hoy los maestros son agredidos, los padres les faltan el respeto, le han perdido el respeto. Y eso es difícil de volver atrás, Los padres no respetan al maestro, el hijo va a respetar al maestro. No. Es una cuestión de educación, de las escuelas, también de las familias, A vos, tu papá, si le faltabas el respeto a una vecina, ¿qué te hacías? Mirá. Te levantaba en peso por lo menos. A mí siempre me gusta contar esta anécdota. Yo tengo, el que camina conmigo por la calle, yo tengo una costumbre. Yo saludo a los policías. Sí. Porque yo desde chico, cuando era chiquito, caminaba con mi mamá y mi mamá siempre saludaba al policía. Y yo decía, ¿por qué saludas al policía? Porque es la persona que te cuida. Y está ahí para cuidarte. ¿Cómo no la vas a saludar? Y desde chico siempre me quedó esa frase. Y después con el tiempo ella me explicaba, con el respeto, si vos aprendés a respetar, no tenés límites en la vida. Pero tenés que aprender a respetar. Y es ese ejemplo, el profesor, el vecino. Pero a mí me lo enseñó con el policía. Mira, estoy hablando de las pymes. Pregúntale a los chacareros productores del Valle Río Negro, Neuquén. ¿Quién destruyó las pymes que son el motor del país? Edgardo de Córdoba. Excelente programa, felicitaciones, muy interesante. Daniel de Roque Pérez y nos manda saludos. Gracias a todos los que están enviando mensajes a ese número que aparece en pantalla. Julián, cuando un empresario pyme entra en crisis, quiebra, y puede quebrar por muchas razones, ¿no? Puede por
porque no supo manejar la empresa o porque las condiciones cambiaron. Me acuerdo de una película con Danny DeVito, que él va a una asamblea de una empresa que fabricaba cables de cobre, y entonces le dice que es perimido eso porque salió la fibra óptica. Dice, ustedes invertirían en una fábrica de rebenques para caballo. Bueno, hace 100 años era un buen negocio fabricar rebenques para caballo, porque todo el mundo tenía un caballo o un carro con caballo. Exacto. Pues se fundieron eso, porque apareció el automóvil, ¿no? O sea, no siempre uno se funde por culpas propias. ¿Qué consejo le das a alguien? Pienso, está mirando el programa, está en la lona. Previo Previo a la lona. Previo a la lona. Cada vez hay más información. Sí. Cada vez hay más información. Si vos te quedas todo el día encerrado en tu negocio y no analizás qué es lo que empiezas a suceder, no empezás a estar atento a las tendencias del mercado, te va a pasar que vas a empezar a invertir y vas a seguir invirtiendo en rebenques cuando todos en la calle están andando en auto. ¿Y vos qué vas a decir? No puedo entender cómo nadie me compra el rebenque. ¿Cómo no? Nadie te va a comprar el rebenque porque ya todos manejan su auto. Entonces, previo a eso, uno tiene que... Por eso siempre mi invitación, más allá del tamaño de tu empresa, es empezar a salir del cascarón. ¿Qué significa salir del cascarón? Primero empezar a hablar con otros empresarios. Che, ¿qué pasará? ¿Qué puede pasar? Contame tendencias. Empezar, como estamos viendo, hoy hay mucha gente del interior. Yo siempre digo, cuando viajo al interior, viajen a Buenos Aires. Viajen a Buenos Aires. Es viajar al futuro. Se enojan. No, pero es así. Acá en Buenos Aires suceden cosas, claro, como el que quiere viajar al futuro, viviendo en Buenos Aires, viaja al exterior si tiene la posibilidad. Porque te empezás a dar cuenta de lo que va a venir. Y hoy existen las redes sociales, hoy tenés internet, que tenés que vivir indagando a ver qué es lo que viene, qué es lo que va a pasar en tu negocio. Habla mucho con tu cliente. Cuando dejes de vender, ¿por qué no me estás comprando? ¿Qué pasa? Y no, la verdad que seguir fabricando rebenques, yo ya me compré un auto, sigo con ese ejemplo para hacerlo simple. Ya, mira vos. Entonces, bueno, dejo de fabricar rebenques, pero habla mucho con tu cliente, observa, habla mucho con tu cliente. Y no pierdas el control, porque por lo general, ¿qué es lo que te termina llevando a cerrar el negocio? Uno es el estrés financiero, perdiste el control de los números. Y el estrés es una enfermedad. Sí. Y el estrés financiero por lo general es la enfermedad que mata a los negocios. Otra manera en la que se suelen fundir muchos negocios es creciendo. ¿Viste la frase, un negocio da para dos negocios no da para uno? Cuanto más crezco, menos gano. O cuanto más crezco, peor estoy. Sí. Porque crecer, ¿qué significa? Ser más complejo. Y cuanto más complejo sos, ¿qué significa? Necesitas más herramientas de gestión, más información. Si vos arrancaste con 2 empleados y hoy tenés 10 empleados, sos más complejo, es más difícil la gestión de tu negocio. Sí. Y si antes tenías una sucursal para vender esos alfajores, hoy tenés 2, 3 sucursales, y es mucho más difícil tu negocio. Es como un avión. Hacemos el ejemplo del avión. Vos tenés una avioneta, tenemos que despegar y somos nosotros 3. Yo te digo, bueno, salimos a las 9 de la mañana. Si vos no llegaste para las 9 de la mañana, te espero 15 minutos. Y la manejo yo solo. Che, la verdad que Julián es seguro manejando aviones, llega siempre en tiempo y forma y demás, y empezás a contárselo a tus amigos y viene más gente. Perfecto. Tengo que empezar a subir de a 10 personas. Ya la avioneta no me sirve. Tengo que agrandar el avión. Perfecto. Ya no te voy a esperar media hora, ¿eh? Ya tengo que empezar a ser más riguroso. Y porque va a venir más gente y que voy a necesitar. Alguien de a bordo, una persona que los atiende, una azafata. Se empieza a hacer más complejo el negocio. Sí. Y yo voy a empezar a perder información también de la gente que va en el avión. Antes viajaban 2 conmigo y yo me enteraba si viajaban bien, si viajaban mal, si tenían frío o no. Ahora empiezo a hacerlo más complejo y así voy a ir agrandando el avión. Y cuanto más agrando el avión, más tableros de control tengo, más información tengo que tener, más empleados tengo que tener. Julián, llego a las 9:10. No, ya somos 100 personas que viajamos. A las 9 salgo y vos te vas a enojar conmigo. ¿Pero por qué? Porque es más difícil de gestionar mi negocio.
¿Y qué es lo importante también? Que el empresario tiene que entender, o la empresaria, que vos no te podés levantar, vos no podés estar manejando el avión e irte para atrás a hablar con todos. ¿O alguna vez viste un piloto que salga a caminar por el avión? No, vos tenés que estar manejando el avión y tenés que gestionar un equipo. Sí. Y tenés que tener información en base de control, información adentro del avión y demás. O sea que los otros días me encontré, estaba con mi esposa tomando un café aquí en la cafetería que tenemos Central, se llama Central Café. Y me saluda una señora, es la que tenía el negocio de comida para celíacos. Sí, no vi el negocio abierto, no, cerré todo, me dijo. ¿Por qué? Y dice, cuando tenía el negocio en la esquina allí, me iba bien. Empecé a abrir franquicias, llegué a tener 14 franquicias, me volvía loca y estaba a punto de colapsar y cerré todo, me dijo. Más o menos lo que vos contás. Crecer no significa siempre progresar. Crecer significa ser más complejo. Más complejo. Y la complejidad hay que administrarla. Sí. Y es el desafío de los empresarios. Muy agradecida por su programa, Lidia de Lugano. Muy buen programa, Cristina de Charata. Muy cierto lo que dice, se perdió el respeto y valor al maestro. Yo soy maestra de escuelas rurales, muchos años de andar enseñando y antes a los maestros se nos respetaba. Pero los padres enseñaban a los hijos que respetaran a los maestros y nos ayudaba la gente. Alrededor de la escuela se perdieron los valores y aún entre personas de la misma confesión. Está hablando de personas de la misma iglesia, ¿no? Lamentablemente se perdieron los valores y esto va a ser algo que tenemos que trabajar todos. Nos está acabando el programa, Julián, viste que pasa rápido, ¿no? Se pasó volando. Sí, pongamos la tapa del libro de Julián, ADN Pymes, ahí está, ADN Pymes ya está en la 3ª edición. ¿Y de qué habla este libro, Julián? Mira, habla sobre las problemáticas más comunes del empresario pyme. Cada persona que agarra el libro y empieza a leer las problemáticas pymes que nosotros mencionamos, dice, vos me estuviste espiando. ¿Cómo sabes que esto me sucede a mí? Y bueno, pero porque las problemáticas son comunes más allá del rubro a todos los empresarios y en el libro las tratamos y entregamos herramientas para poder gestionarlas. Desde lo que te mencioné, no sé dónde tengo el dinero, cuanto más crezco peor estoy, no sé si soy chico o soy grande, el día a día me consume, y varias problemáticas que contamos en el libro. Qué bueno. Bueno, ahí está, tiene la oportunidad de comprarlo en una microempresa que empezó estudiando el mercado, este señor que ahora vive en Uruguay, no me acuerdo bien el nombre, y armó lo que se llama hoy Mercado Libre. Mamita, qué negocio, ¿eh? Sí. Qué negocio. Miró lo que se llama el nicho. Háblame de los nichos de oportunidad. ¿Cómo descubro yo un nicho de oportunidad? Bueno, analizando primero tu modelo de negocios, vos tenés que después segmentar el mercado. ¿Qué tiene que entender el que está del otro lado? Nadie le vende a todo el mundo. No. Y nadie vende todo. Nadie vende todo y nadie le vende a todo el mundo. Sí. ¿Viste cuando vos te haces la pregunta, ¿quién es mi cliente ideal? Esa es la pregunta que se tiene que hacer todos los que están del otro lado. ¿Quién es mi cliente ideal o a quién le vendo yo? Y si alguno responde, le vendo a todos, yo soy para todo, bueno, ese es el primer gran error. Pero si le vendes para todo, significa que no sos atractivo para un segmento específico. Cuando vos segmentás el mercado, lo empezás a dividir por situaciones de compras y distintas características que tenga ese segmento. Y así es cuando te especializás en un segmento específico. Por ejemplo, te puedes especializar en adultos o te puedes especializar en personas que salen a comer en familia, si tienes un restaurante. O puede ser un restaurante para parejas o para niños, para familias con niños. Y cuando encontrás ese nicho, encontrás ese segmento, vos cada vez le empezás a generar más valor, te haces más atractivo para ese segmento. Entonces hay mayor probabilidades de que te elijan. Si vos seguís generando y generás beneficios y atributos que te hagan diferente y atractivo para una familia con hijos,
pero una pareja, primera cita, no viene a comer a tu restaurante, vos no te tenés que poner mal, porque no sos para ellos. Vos apuntás a ese segmento de mercado. Eso es una de las grandes claves para perdurar en el tiempo y ser atractivo. Y no volverte loco porque le querés vender a todos y vos tenés que entender, no, vos te tenés que hacer fuerte en un segmento. Es tan importante saber a quién le vendés como a quién no le vendés. Mirá, ahora, hay gente que tiene la capacidad de ver el negocio. ¿Qué es un don eso? ¿Es un talento? Digo, ¿cómo es que yo no me di cuenta? Pero estaba al lado mío, era compañero mío, pero él vio el negocio. ¿Qué característica tiene ese? Es ese arte. Que tiene arte. Ese don. Es ese ADN pyme. ADN pyme. Ese ADN pyme que algunos lo tienen mucho más exaltado, sí. Y es ese don de poder verlo, de poder percibirlo. Lo interesante es que cada uno después está el don, el que tiene la posibilidad de ver un negocio, quizás ve a otro que hace bien un deporte y dice, ¿por qué le pega así a la pelota y yo no le puedo pegar? Son características personales, pero es donde cada uno presta atención y pone el foco también. Hay personas que van en modo negocio por la vida, van pensando y van observando la oportunidad de negocio. Y hay otras personas que van viendo el paisaje. Eso es lo que los hace diferentes. María Jurán y mi esposo Juan somos de Villa Mugueta, provincia de Santa Fe. Hermoso programa y nos están siguiendo, por supuesto, por Canal Luz. Ya nos quedan 3-4 minutos, Julián. Una palabra de esperanza pensando, porque arrancaste diciendo, no quiero hablar de las situaciones del país o del mundo. Bueno, pero estamos en el mundo, ¿viste? Sí. Hoy estamos en un día muy tranquilo, muy distendido. Argentina ganó. Lamentamos por los mexicanos, estuvieron cerca, pero no pudieron. Pero ya llegaremos al sábado. ¿Qué palabra de esperanza le das a alguien? Mirá en quién estoy pensando. Alguien que es un empleado, pero quiere dejar de ser empleado y empezar un pequeño negocio. ¿Qué consejo le das? Bueno, primero, que sepa bien lo que quiere. Que sepa bien lo que quiere. Eso es lo importante, saber lo que querés. Porque muchas veces tenés ese bichito que te decís, tengo ganas de hacer algo, y no sabes qué. Bueno, primero definí bien qué querés hacer. Después fíjate si te puedes rodear de un equipo. Está bueno rodearte bien. Eso es interesante. Primero tenés que saber qué querés, después rodearte y saber que en el recorrido querer no siempre es poder. Tenés que trabajar mucho, tenés que entrenar mucho, tenés que capacitarte mucho. Y que no pierdan las esperanzas. Que no pierdan las esperanzas porque, y que en el camino tenés que entender que te vas a frustrar un montón de veces. Te vas a equivocar. De hecho, de cada 10 emprendimientos que nacen en la Argentina, a lo largo de los años, después de 3 años, solo quedan 4 emprendimientos. ¿De 10, 4? Sí. Un buen promedio. Sí. 3 emprendimientos, pero sí, el 30%. Bueno, pero quedan. Sí. Pero quedan. ¿Y al que no quedó, qué le decís? Andá, buscate un trabajo de... insisto otra vez. Eso es cultural. Eso es cultural y eso es un inconveniente en la Argentina. En la Argentina está mal visto equivocarse o está mal visto el fracaso. Sí. Vos cuando vas a pedir un crédito al banco, si vos ya te equivocaste una vez, más allá que no te lo dan, ¿no? Es dificilísimo que te lo den. Pero si lo fueses a hacer cuando analizan tu carpeta, si te equivocaste estás mal visto. En Estados Unidos, vos cuando vas a pedir un crédito, el banco, cuantas más veces vos te hayas equivocado, más te da, más confía en vos. Porque sabe que tenés experiencia. Qué tremendo. Vos fijate cómo vemos el error. Sí. Entonces, primero saber lo que querés. Después, si puedes rodearte bien, capacitate mucho. Claro. Capacitate mucho, no te tires a la pileta sin herramientas. Y después te vas a equivocar, pero siempre los sueños son más fuertes. Intentalo. Sí, si no, es como dice la frase que cuando al fin y al cabo lo único que te vas a arrepentir es de lo que dejaste de hacer. Exacto. Si tenés un penal, patealo. Te puede atajar el arquero, pero patealo. Erran penales los que los patean, nada más. Exacto. Bueno, espero que este programa le anime al televidente que está allí pensando qué hacer, ¿no? Edison probó 10.000 distintos
materiales de filamento para inventar la bombita eléctrica. 10.000. Y no encontraba. Algunos iluminaban, pero se quemaban enseguida. Y alguien le preguntó, le dijo, Edison, dice, es un fracaso esto. No, dice, ya sé de 10.000 que no funcionan. Hasta que llegó un día que una duró, se levantó el otro día y duraba, inventó la iluminación, Edison. Abraham Lincoln se presentó en, no me acuerdo si 18 o 20 candidaturas y perdió en todas. Hasta que un día se presentó presidente y ganó, y es considerado en Estados Unidos el mejor presidente. Es decir, fracasar no es el fin. En todo caso, es un escalón. Ya sabes una cosa que no tenés que hacer. Parte del recorrido. Gracias, Julián. Un placer. Si alguien quiere saber un poco más, tiene allí el libro, ADN. Yo no me lo compro, la verdad, porque no, a esta altura de mi vida no voy a armar un ADN, ¿no? Ya me dediqué al servicio. Ser pastor es dar servicio. Claro, no es un ADN en particular, ¿no? Pero animo a todos aquellos que puedan. Inténtelo. Mis hijos lo están intentando. Muy interesantes los temas. Yo soy una persona que respeté y enseñé a mis hijos a respetar a los maestros. Bueno, sale todo eso de los maestros. Es un tema sensible. Gracias, un tema sensible. Bueno, gracias, Julián. Un placer. Adelante. Espero que le haya gustado y le haya, más que gustado, servido el programa. Este programa va a estar mañana en YouTube, lo va a poder ver y cualquier pregunta, se compra el libro y seguramente debe haber alguna dirección. O estuvimos poniendo el Instagram de Julián, ahí está, Instagram Julián Gaita González, todo junto. Hágale una pregunta y seguramente va a recibir respuesta. Nos encontramos aquí mañana. Que tenga una buena noche. Que Dios les bendiga.